Pichar, que está de la Carbonara, que salió mientras el otro grupo de delegados están esperando una reunión con Ritondo, ¿es así? Estamos esperando primero la confirmación de si se trata o no el traspaso hoy. Lo que nos acaban de confirmar aparentemente es que no se trataría hoy, que se postergaría para la semana próxima. Nosotros lo que estamos exigiendo es que esta ley, que es una ley antiobrera por donde se la mire, quede sin efecto, porque no solo plantea dejar a los trabajadores del subte sin un derecho constitucional fundamental, la única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos, que es la huelga, sino que también plantea congelar la plantilla, congelar la cantidad de trabajadores para empezar a avanzar con la flexibilización de las tareas, también atacar la jornada de trabajo que nosotros tenemos, que logramos después de muchos años de lucha por el lugar insalubre, por las condiciones insalubres en las que realizamos nuestras tareas, pero también hay un ataque en toda la línea contra los usuarios, contra los vecinos, porque plantean con esta ley seguir financiando a Metrovías o cualquier empresa que se haga cargo de la explotación del servicio con nuevos aumentos de tarifas y aumentos en los impuestos. Todo el mundo sabe cuál es mi posición personal y que hay que debatirla con los trabajadores como es nuestra costumbre, que la solución de fondo para el transporte público, en este caso el subte, es la restatización bajo control de trabajadores y usuarios, que somos los únicos interesados realmente en que esto sea un servicio público cómodo, eficiente y seguro. María Belén, si querés hacerle alguna pregunta, sí. A ver, vamos a... Sí, gracias. Adriana, ¿quiere hacer alguna pregunta de la Carbonara? Aprovechamos la oportunidad de la Carbonara. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, queda claro entonces estos puntos que ustedes consideran como restricciones al derecho de huelga, que ya los explicamos, y las 6 horas de trabajo que están puntualmente en el proyecto de ley presentado por el PRO. Por otra parte, también tenemos entendido que ustedes habían tenido conversaciones con los legisladores de la oposición para establecer un proyecto consensuado con ellos. ¿Qué hay respecto de eso, no es cierto? Porque esto sería una alternativa al presentado por el propio oficialismo. Bueno, nosotros hemos recorrido todos los despachos explicando la posición de los trabajadores, sí, denunciando este espíritu antiobrero que tiene la ley, que intentan aprobar desde el PRO, pero obviamente conocemos que hay otros proyectos que son proyectos alternativos, pero ninguno de ellos han sido elaborados por los trabajadores ni han sido votados en asambleas como nuestra costumbre, y por lo que yo pude ver, ninguno de estos proyectos tampoco defiende el interés del usuario ni el interés del trabajador, que es el mismo interés porque la mayoría de los usuarios del subte y del transporte público somos los propios trabajadores, así que nosotros no creemos, por lo menos particularmente yo no creo que ninguno de esos proyectos responda a las verdaderas necesidades de tener un servicio de transporte público, en este caso el subte, que sea cómodo, que sea eficiente y seguro. Por eso todo el mundo sabe que mi posición es la restatización bajo control de trabajadores y usuarios para poder realmente controlar y exigir que el dinero que debería salir de impuestos a las grandes fortunas, a los negocios inmobiliarios y no de los bolsillos de los trabajadores y de los vecinos, sea puesto en función de hacer la inversión, de hacer las obras y de generar un transporte público como el que merecemos todos los habitantes de Buenos Aires, del conurbano y todos aquellos que lo usan. Entonces no hay ningún proyecto alternativo de la Carbonara que haya sido consensuado con ustedes y que pueda tener tratamiento parlamentario en los próximos días, más allá del propio oficialismo, al cual se están oponiendo en esta manifestación, ¿no? Preguntarle también respecto de, bueno, más allá de la consideración de la categoría de servicio esencial del subte, que es eso, ¿no es cierto?, lo que restringe justamente el derecho de huelga que consideran ustedes y lo de las 6 horas de trabajo. Le quería preguntar respecto del financiamiento del subte, que provendría y quizás también tenga tratamiento parlamentario de los 40 centavos a ser aplicado a la nafta premium y 30 centavos a nafta super y demás, ¿no es cierto?, porque va descendiendo en cuanto al tipo de nafta del que hablemos. ¿Cuál es la opinión respecto de ustedes de este tipo de recaudación para el financiamiento del transporte de servicio público? Bueno, yo le decía recién que nosotros creemos que se puede y se debe generar impuestos a las grandes fortunas, a los grandes negocios inmobiliarios, a la renta fiscal, etcétera, a las grandes empresas que son las que se benefician con el que los trabajadores podamos viajar para llegar a nuestros lugares de trabajo. O sea, y aparte hay que recordar que el transporte, en este caso el subte, no es un negocio, está considerado un negocio porque hay una complicidad enorme de todos los gobiernos desde el 94, en el caso del subte, que se
se hizo la concesión a Metrovías hasta este momento, pero en realidad el transporte público es un servicio, tiene que ser un servicio público, pensado en función de aquellos que lo utilizamos, que somos los trabajadores y los sectores sociales más bajos. En ese sentido, no se le puede pedir al mismo usuario que sufre cotidianamente lo que es viajar, que es una verdadera odisea, y a los trabajadores que estamos pagando con nuestras vidas muchas veces estos grandes negociados, que hagamos nosotros la inversión para que la empresa se lleve el dinero. Es una locura. De la Carbonara, ¿cuál es su expectativa, ya que estamos en época de balance y de fin de año, a propósito de todo lo que ha sucedido en los últimos días con el subte? ¿Va a pasar de la órbita del Estado a la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Esto a ustedes, ¿qué esperanzas les da? ¿Qué expectativas les da? No solo a usted de la Carbonara como representante, a todos los metrodelegados. ¿Y cómo piensa que va a impactar sobre todo, saben quién? En el usuario que todos los días pone la moneda para poder viajar dignamente. ¿Qué piensa de este cambio tan radical, digamos, verdad? Bueno, lo que queda claro después de un año y monedas que han empezado las primeras conversaciones alrededor del traspaso es que nada bueno se puede esperar de estas discusiones, de estas negociaciones entre los gobiernos, y se pudo ver en lo que pasó en el año. Empezamos el año con un aumento de la tarifa del 127%, la empresa sacó de circulación casi el 60% de la flota, no se ha hecho la inversión, no se ha hecho el mantenimiento, algo que no es nuevo, no es solo lo que pasó este año, sino lo que venimos denunciando los trabajadores y la organización que los representa, que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, desde hace muchísimos años. Sí, la de los Particularmente yo creo que nada se puede esperar, claro, nada bueno se puede esperar de esta gente que representa intereses totalmente ajenos a los de los trabajadores. Ahora van a ser recibidos por Cristian Ritondo, ¿no es cierto?, que representa al PRO y además es vicepresidente de la legislatura porteña. ¿Ustedes qué van a tratar de negociar con él? Si cabe una negociación, digamos, con Ritondo como representante del PRO, ¿qué le van a proponer? No, negociación ninguna. Nosotros vamos a exigir que esa ley, que insisto, tiene profundos ataques contra las organizaciones, contra la organización de los trabajadores del subte, pero que es también la punta de lanza contra todas las organizaciones de trabajadores, contra la clase trabajadora, porque dejar sin el derecho fundamental a huelga a los trabajadores del subte es el inicio de un ataque mucho más profundo. Le vamos a exigir que dejen sin efecto esta ley, que hay que hacer una ley. Ni siquiera es ley, pensando en los usuarios. Es un proyecto de ley que ni siquiera todavía fue sancionado. Lo que pasa es que se realiza el traspaso del subte en enero del próximo año, falta poco tiempo y se necesita justamente una ley sancionada por parte de la legislatura porteña para que se pueda hacer ese traspaso, ¿no es cierto?, para que le quepa a la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el subte. Ese es el tema, que ustedes no están de acuerdo con los fundamentos de este proyecto de ley, pero puede llegar a avanzar y prosperar, ¿no? Ustedes han hablado con algunos partidos políticos de la oposición al PRO, con algunos deben tener algún consenso, porque si bien no existe ningún proyecto de ley alternativo, según dijo usted, no hay alguno que ustedes puedan proponer en base a sus intereses y que tenga tratamiento parlamentario, porque para ellos debiesen consensuar con partidos de la oposición. Sí, pero justamente por la pregunta que ustedes hacían antes, nosotros creemos que no se puede generar ningún traspaso que sea a favor de aquellos que utilizan cotidianamente, que lo utilizamos cotidianamente como transporte público, y aquellos que trabajamos, si no se revisa realmente las necesidades de la gente. Acá lo que nos está diciendo es, primero, ¿a dónde fue todo el dinero que la empresa Metrovías recibió durante todos estos años porque no se hizo la inversión? ¿Cuándo va a haber una auditoría a la empresa Metrovías? ¿Cuándo va a haber una auditoría con respecto a las complicidades que existieron y que siguen existiendo con los gobiernos nacionales, los anteriores y con los gobiernos de la ciudad? Todo eso no está discutido, no está discutido cómo se va a hacer para financiar las obras que se necesitan, el cambio de los trenes, el cambio de las vías. Y lo hicieron en el marco de la medida de fuerza, la última, que habían pedido la auditoría para saber exactamente de qué fondos estaban hablando, ¿no es cierto?, de qué monto de dinero, que todavía no trascendió. Es que no se sabe, no se sabe realmente cuál es el dinero que la empresa Metrovías se ha llevado, porque inclusive el propio ministro De Vido en su momento en una conferencia de prensa a nivel nacional denunció que había fraude de la empresa Metrovías con empresas del mismo grupo, del grupo que es dueño, que es el Grupo Rogio, y sin embargo, y así todo, sigue ese fraude
en funcionamiento, e inclusive el mismo gobierno que lo denunció, después salió a defenderlo y salió a darle la concesión del Mitre de Sarmiento. O sea, estamos de frente a la continuidad de grandes negocios a favor de empresas que condenan a los millones de usuarios del transporte público, que somos en su inmensa mayoría trabajadores, a viajar de la forma en que viajamos y muchas veces a morir en los trenes, o en los colectivos o en los subtes, como ya se vio. No hay probabilidad de paros, digamos, antes del fin de año, digo, para la gente. ¿Podemos terminar el año tranquilo? ¿Lo puede garantizar esto usted? Nosotros lo que le podemos garantizar a todos los usuarios es que vamos a seguir exigiendo las mejores condiciones para ellos y las mejores condiciones para los trabajadores, defendiendo de la forma que hemos defendido la unidad que tenemos con los usuarios, porque hay que recordarlo, los únicos que se acuerdan de los usuarios cotidianamente durante todos los años, durante todos los días del año, somos los propios trabajadores, que también somos usuarios. Solamente algunos se acuerdan de que existe el subte o de que podría ser considerado esencial cuando hay alguna medida de fuerza. Digo, nosotros no queremos, no es nuestro deseo paralizar el subte, pero muchas veces no nos dejan otra alternativa, y que le quede claro al macrismo y que le quede claro a cualquiera que esté escuchando. Nosotros vamos a pelear por nuestros derechos como creemos que todos los trabajadores en Argentina tienen que hacerlo, con organización, con lucha, con movilización, que es lo que hicimos hoy y que vamos a hacer la semana que viene. Después dependerá de la empresa, dependerá de los gobiernos, si hay ataque, si los trenes se paralizan o no, y será votado en asamblea como es nuestra costumbre. Dele Carbonara, muchísimas gracias. Buenas tardes. Janina Álvarez, agradecerte también a vos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a esperar las conclusiones de la reunión de los metrodelegados con Cristian Ritondo. Y preguntarte también si va a tener tratamiento parlamentario el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo y la contemplación del aumento del ABL del 23%. ¿Hoy va a ser o se va a ir a sesiones extraordinarias? No, el tema del presupuesto se va a tratar hoy, eso es al menos lo que se espera. Hay que tener en cuenta cuánto se puede demorar la reunión que se está llevando adelante desde las 2 de la tarde y si después los legisladores aceptan o no comenzar la sesión. De hecho, se tiene que realizar porque hoy finaliza, reitero, el periodo ordinario y quedaría para la extraordinaria del 20 de diciembre únicamente a tratar el tema del traspaso del subte. Janina, muchísimas gracias por tu trabajo y bueno, por la entrevista con Dele Carbonara. Hasta luego.